Bueno, y a propósito de esta escalada militar desde los Estados Unidos, ya se empieza a hablar de incursiones terrestres, es decir, no solamente estar en las aguas del Caribe, sino también que los soldados empiecen a ingresar al territorio venezolano. Ahí estamos viendo en una conferencia de prensa que se brindó, si no me equivoco, estas son imágenes de ayer, el presidente Trump se prestó a que le hagan preguntas los periodistas. En una de esas respuestas el presidente dijo que sí, que iban a incursionar de manera terrestre, y también advirtió sobre que ahora ni siquiera los venezolanos se animan a pescar por lo que está sucediendo con con los ataques a las narcolanchas. Con lo cual, bueno, es toda una declaración esa, ¿no? Y lo hizo entre medio de risas. Las imágenes que ustedes están viendo aquí en este momento tienen que ver con la incautación de un buque petrolero que había sido detectado por el Servicio de Inteligencia y de Seguridad de los Estados Unidos, y ahí veíamos cómo desde un helicóptero bajaban los militares y terminaron tomando posesión de este buque que aparentemente, según dicen los Estados Unidos, transportaba narcotráfico también. En realidad es un buque petrolero, pero la excusa era esa. En realidad, digamos, también funcionaba como un transporte para drogas. Volviendo al tema de las lanchas, el 96%, según la Casa Blanca, de los cargamentos que ingresan por agua ya fueron detenidos, y advierten que las personas que traen drogas a nuestro país son objetivos. Y en este sentido es que se empieza a hablar ahora de estos ataques terrestres contra los narcotraficantes que habían sido anunciados por Donald Trump. ¿Está jugando Donald Trump a, yo les voy a decir, dos tácticas? Una, la presión real que tiene que ver con el portaaviones, con todo lo que sucede en las aguas del Mar Caribe, en las inmediaciones de Venezuela. ¿Por qué no la incursión terrestre ahora que se suma? Pero dos, y creo yo que es lo más importante, está esperando Donald Trump el quiebre del círculo de confianza de Nicolás Maduro. Esto también se está hablando mucho de traición dentro, digamos, de todo lo que está sucediendo, además de las imágenes que compartimos con ustedes. Así que veremos qué es lo que sucede. Y por otro lado, también en el tercer lugar, ¿por qué no? No solo la presión internacional en cuanto al apoyo o no a los Estados Unidos de lo que está haciendo, pero sí de cómo repercuten las situaciones que tienen que ver con la opositora Corina Machado, que, como ustedes saben, finalmente recibió el Premio de la Paz y que ahora está de gira por Europa. Todo esto empieza a funcionar de una manera que el círculo íntimo de Nicolás Maduro empieza a ver qué es lo que le conviene hacer, ¿no? Porque si empiezan a estar muy acorralados, lo último que van a querer es caer junto con su líder. Así que estas serían las tácticas. Veremos qué finalmente ocurre. Hay signos de que la situación entre Venezuela y Estados Unidos está escalando a niveles importantes. Uno de estos signos representa el de ayer, el de las declaraciones de Estados Unidos de que se acercan los ataques terrestres. Y otro de los signos es lo que también sucedió ayer, con la presencia de aeronaves militares de ataque, cazas, sobrevolando aguas del Mar Caribe, muy cerca de una isla que es considerada clave, no solo para la estrategia venezolana en el Mar Caribe, sino que también para el propio Nicolás Maduro, la isla de La Orchila. 4 aviones militares estadounidenses sobrevolaron este viernes, al mismo tiempo que había declaraciones importantes de Estados Unidos, zonas muy cercanas a la costa venezolana. El operativo incluyó 2 cazas FA-18F Super Hornet y 2 aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, desplegadas en el marco del dispositivo militar que Washington mantiene en el Mar Caribe contra el narcoterrorismo. Estas maniobras se realizaron en espacio internacional, eso sí, pero muy próximas, estas maniobras, a aguas territoriales venezolanas. La actividad aérea se suma a otros sobrevuelos recientes de cazabombarderos estadounidenses en el Golfo de Venezuela y frente al estado de Falcón, coincidiendo con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región. En respuesta, como recién lo comentaba Vero Resi, el ministro de Defensa, Padrino López, denunció un intento de intimidación, aseguró que no se tienen que equivocar con Venezuela, están preparados para defender a su nación
en un mensaje que busca proyectar fortaleza ante la creciente presencia militar de Estados Unidos, ya no solo sobre y en aguas del Mar Caribe, sino que cada vez más cerca de territorio venezolano. Para muchos analistas internacionales, Estados Unidos está llevando a cabo una gran maniobra de desgaste, con las declaraciones de Donald Trump, con los ataques a narcolanchas, con los sobrevuelos cerca de Venezuela. Ahora, la gran pregunta es, ¿Nicolás Maduro cederá ante esta maniobra de desgaste? ¿Dejará el poder de Venezuela y se refugiará en algún país aliado, como se habló de Bielorrusia? ¿O se mantendrá a pesar de todo? Para la opositora María Corina Machado, es inevitable. Con o sin negociación, Maduro se tiene que ir de Venezuela. Ella estuvo en Oslo, recordemos que esta semana viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Primero lo recibió su hija, a quien la vemos ahí en pantalla junto con ella. Y después ella llegó un poco más tarde, no llegó a la ceremonia, pero sí después habló con los medios, recibió el premio, saludó desde un balcón del hotel o del lugar donde se alojaba. Ella también sostuvo en conferencia de prensa que cualquier transición política debe partir del reconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio y del respeto a la Constitución. Advirtió que el paso del tiempo debilita al régimen chavista y fortalece la posición de la oposición. La dirigente destacó que la negociación solo será posible si se establecen condiciones iniciales claras y planteó la necesidad de ofrecer incentivos a sectores del chavismo dispuestos a colaborar con una transición, que es un poco, Vero, lo que vos comentabas recién. Si alguien quiere bajarse y decir, antes de caer y hundirme con todo el barco, yo me voy en esta lanchita, bueno, que ese alguien se vaya, bienvenido. Pero bueno, tiene que haber algo que lo seduzca a ese alguien para abandonar a Maduro e irse. Lo que pasa es que no es fácil quedarse y no es fácil irse. No. Porque una vez que te vas, por el resto de los que se quedan, ya sos considerado como un soplón, un traidor. Y esto va a generar que además otros países aliados a Nicolás Maduro dentro de la región, como podría ser Colombia, como podría ser Cuba, que ustedes saben que a la hora de hablar de geopolítica, los aliados significa que son países en los que supuestamente se puede confiar y en los que supuestamente también hay acciones que se hacen en conjunto. Imagínate vos, los líderes cubanos, cómo visualizarían a cualquiera de todos estos personajes cercanos a Maduro que se vaya uno, el mismo Maduro que se quiera ir. Porque si se va uno, hay peligro de que caigan todos. Una vez que uno ingresa a un sistema de gobierno que se maneja más bien por corrupción y por un sentido, digamos, más bien mafioso, orientado a este tipo de tácticas, no es fácil salir. No podés decidirlo vos, ni el entorno. Y por lo general además también siempre van a haber familiares o siempre va a haber una estela que uno deja a lo largo de su trayectoria política y personal que también van con vos a donde vayas. Por eso creo yo que no va a haber una traición a Nicolás Maduro por estos impedimentos, pero sí la presión internacional empieza a poner muy nerviosos a todos, ¿no? Y no te olvides de otro dato muy importante, Tobías. Dentro de Venezuela, más allá de las imágenes que estamos viendo de Corina Machado, ahora sí en el exterior, hay que ver cómo regresa Corina Machado, porque ya es todo una... ¿Regresará? No se sabe si va a regresar, pero digo, si regresa, ¿cómo va a regresar? ¿Como presidente? ¿Como quiere Estados Unidos? Son muchas las preguntas, pero lo que sí te puedo decir es que va a ser muy difícil para el gobierno de Nicolás Maduro poder tener la cintura política necesaria para soportar estas presiones. Hay que ver qué tanto ayudan desde afuera, ¿no? Desde los países potencias como Rusia o Irán. Bueno, y hablando de este posible quiebre dentro del círculo de confianza de Nicolás Maduro, finalmente el que habló fue Padrino López. Ahí lo vemos. Y ha sido, no sé si se puede escuchar lo que dijo, me avisan desde el control, porque realmente yo les digo que más bien ya podríamos estar hablando no de una respuesta de los operativos de los Estados Unidos, sino más bien de una declaración de guerra. Ha sido muy duras la forma en la que habló Padrino López,
que denuncia como un acto de piratería la incautación del petrolero, que recién veíamos las imágenes, yo les contaba, es un petrolero de origen venezolano y parece que tiene también su relación con Irán. Y a propósito de esto, el ministro de Defensa de Venezuela calificó como acto de piratería esta incautación del petrolero venezolano por parte de los Estados Unidos. Esto fue durante un evento del Comando de Defensa Aeroespacial. Denunció que se trató de un acto burdo y grosero de robo, un acto cobarde de uso de la fuerza para apropiarse de cosas que no les pertenecen. Pero eso no es lo más subido de tono que dijo, porque también voy a tratar de hacer memoria. Decía el encargado de la defensa de Venezuela, Vladimir López, que los soldados estadounidenses que ingresen a Venezuela iban a regresar a los Estados Unidos en bolsas para muertos. Y esto lo dijo hablándole no al presidente Donald Trump. Él se estaba dirigiendo al pueblo de los Estados Unidos. Desde que uno tiene un poco de memoria, nunca se había escalado tanto en esta dialéctica comunicacional. Por lo menos Venezuela se había mantenido, miren, están los buques de los Estados Unidos y el portaaviones en el Mar Caribe. Se hizo el ataque a las narcolanchas de la manera en que ya todos hemos hablado. Para muchos estas han sido ejecuciones extrajudiciales. Se habla ahora de una incursión a través del terreno. Se incautan buques petroleros venezolanos. Corina Machado sale de Venezuela, vamos a ver si puede regresar o no. Y como si todo esto no fuese nada, hasta ahora Nicolás Maduro no había hablado. Es más, Estados Unidos canceló el espacio aéreo venezolano, por eso hay tantas aerolíneas que ahora no pueden ir y volver a Venezuela. Es más, también el presidente de los Estados Unidos ordenó que aviones del ejército militar estadounidense sobrevolaran espacio aéreo venezolano y Maduro no dijo nada. Estas son las primeras declaraciones que empiezan a dar respuesta a una escalada, por lo menos en el ámbito comunicacional. Veremos en qué termina. Reitero, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que es uno de los que los Estados Unidos podrían esperar que traicionen, hay que decirlo, a Nicolás Maduro, daba estas declaraciones muy fuertes. A veces uno piensa si no estarán jugando ellos también al policía bueno y al policía malo, digo, dentro del mismo círculo interno de Nicolás Maduro. Son momentos donde hay que demostrar la lealtad. De hecho, vos sabés, Tobías, que a veces en las estrategias de guerra se utiliza este tipo de maniobras, que son maniobras de falsa bandera, digámoslo así, para tratar de hacer ver que uno va perdiendo el poder y de esa manera se da cuenta el que esté interesado en saber quiénes son los que realmente son leales y no, porque los primeros que abandonan el barco son los más cobardes. Ajá. Entonces son tácticas que se suelen utilizar para ver qué tan leal es el círculo que te rodea. No estoy diciendo que ese sea el caso, pero se utiliza y mucho. Yo empiezo a ver que salen a responder a todas estas presiones de los Estados Unidos, parte del círculo íntimo de Nicolás Maduro, pero como lo ha hecho ahora el ministro de Defensa, es muy, muy alto el mensaje, ¿no? Decir que los soldados estadounidenses van a volver en bolsas para cadáveres y hablándole al pueblo estadounidense. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada